viene, a dar una conferencia de prensa diciendo eso y lo echaron. A los 4 meses Microsoft saca este paper que dice que GPT-4 tiene destellos de inteligencia artificial general, lo cual es parecido a lo que había dicho Zuckerberg y no lo echaron. Y después vino un lío bárbaro el año pasado, que no sé si se enteraron, que al director de OpenAI, Sam Altman, lo habían echado de su propia compañía, que duró 5 días la echada, pero lo incorporaron enseguida, porque había dicho que iba a sacar el nuevo GPT, que sería el 5, esto es en noviembre del 2023, pero que no estaban los mecanismos de seguridad actualizados como para que pueda ser abierto al público, y esto realmente puede llegar a ser muy, muy peligroso, por cosas que vamos a ver ahora. Y estas son filtraciones que hubieron hace muy poquito, en agosto, que son las etapas de OpenAI de la inteligencia artificial. Fíjense, la etapa 1 son los chatbots, inteligencia artificial con lenguaje conversacional. Es lo que tenemos hoy. GPT-4o, el mejor de todos, es esto. Estamos en la etapa 1. Y estamos entrando, probablemente en noviembre, después de las elecciones americanas, se lance GPT-5 o GPT Next, como le quieren poner, que son razonadores y solucionan problemas a nivel humano, tienen capacidad de PhD en cualquier área que lo pongamos. Ahora lo voy a decir un poquito más de detalle. La etapa 3 son los agentes, sistemas que puedan realizar acciones, como por ejemplo hay uno que se acaba de presentar, que se llama Sakana AI, que es un asistente que hace investigación. Ahora se los comento porque realmente es impresionante. Después está la etapa 4 y la etapa 5, que bueno, vamos a ver si esto llega, pero piensen que estamos donde estamos, esto es impresionante, vuela la cabeza y recién estamos en etapa 1 y entrando en etapa 2. Y en mayo, junio y apuntando hacia noviembre del 2024, que es cuando se va a presentar el próximo gran modelo de lenguaje de GPT-4, hoy tenemos, lo mejor que tenemos es GPT-4, que es primero por hombre porque es multimodal, porque yo le puedo hablar, le puedo dar una foto de un problema de álgebra y que me lo resuelva, simplemente con la foto. O le puedo dar texto y que me resuma toda la Biblia, por ejemplo, que me la resuma. A ese nivel. Después está Claude, que es el mejor, donde tenía la clase lista, pero ayer ya el GPT-4 le volvió a pasar, porque compiten todo el tiempo en una cosa que se llama arena de los grandes modelos de lenguaje, que es una competencia permanente, es imposible de seguir. Pero la verdad, en general, siempre se termina siendo el mejor GPT-4. O sea que si ustedes quieren ya hoy empezar a usar la inteligencia artificial, bájense ChatGPT. Y pueden bajárselo gratis. ¿Para qué tal? Se lo pueden bajar gratis. Ahora, fíjense esto que dijo Sam Altman. Dijo, cuando salga GPT-5, el modelo actual, GPT-4o, nos va a parecer lo más estúpido que uno puede imaginar. Dice Sam Altman que va a tener un nivel de doctorado en todas las disciplinas. O sea que yo voy a tener acá mi teléfono y le voy a hacer una pregunta de medicina, como si le estuviese preguntando a un doctor en medicina. De ahí paso y le hago una pregunta de filosofía, como le preguntaría a un doctor en filosofía, a un ingeniero químico, a un biólogo estructural. Va a tener un nivel de PhD en todas las disciplinas. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. Y esto viene de algunos conceptitos como la ley de Moore, que decía que cada 2 años se multiplica el número de transistores en un microprocesador. Gordon Moore era el cofundador de Intel, esto lo dijo en 1965, pero esto ya ha quedado viejo porque ahora está la ley de Wang, que dice que en 10 años se multiplica por 1000 todo esto. Esto es interesante, esta diapositiva, por el hecho de que nosotros ahora, acá estamos en un país pobre, y ustedes me están escuchando hablar a mí como diciendo, ¿quién me viene a hablar de este tipo de todas estas cosas que deben costar billones de dólares? No lo vamos a poder usar nunca, nada más equivocado. Yo también lo pensaba, pero realmente, y este gráfico creo que dice mucho.
Acá está planteada la ley de Moore, por eso se la comenté, de una manera semi-logarítmica, contra el costo de la secuenciación del ADN. Para 1990, cuando se diseña el proyecto Genoma Humano, se dijo que íbamos a tardar 700 años en descifrar el proyecto Genoma Humano y íbamos a gastar miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Bueno, para sorpresa, en el 2003 se decodificó el 90% del genoma humano a un costo muy, muy alto, de 2.900 millones de dólares. Ahora, a partir del 2007, el costo de la secuenciación del ADN fue bajando de una manera tremenda y hoy se puede secuenciar el ADN con un resultado bucal por cientos de dólares. Todo el genoma. La potencia de los procesadores hace así y el costo hace así. O sea que sí, la respuesta es sí, lo vamos a poder usar y lo estamos usando. Y lo podemos usar gratis. Pero fíjense que esto es una cosa muy compleja. Acá en este diagrama de Venn tenemos de este lado la materia prima de la inteligencia artificial, que son los datos. Y ahí necesitamos la ciencia de datos, la Big Data, que es todos los datos que hay, que son incontables, y la minería de datos, es cómo usar estos datos. Y del otro lado tenemos la inteligencia artificial, que incluye el aprendizaje de máquinas, machine learning, o el aprendizaje de máquinas profundo o deep learning. Y para decir dos palabritas de cada uno de estos, machine learning es una tecnología que nos permite, mediante las computadoras, aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser previamente programadas. El deep learning, que es algo más complejo, es la rama. Es una rama que imita al cerebro humano por medio de redes neuronales y detecta patrones, sutiles desvíos de patrones en enormes cantidades de datos que son invisibles al ojo humano. Y además pueden tomar decisiones propias sin intervención humana. Por eso esto es muy importante con respecto al tema de la ética de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que tener un propósito. Por eso en junio del 2023 OpenAI donó el 20% de su potencia de cómputo al superalineamiento y por eso Ilya Sutskever armó su compañía para manejar la superinteligencia. Porque si yo le digo a la inteligencia artificial, eliminar el calentamiento global, lo primero que hace es eliminarnos a todos nosotros, porque somos los principales productores del calentamiento global. Por eso la inteligencia artificial tiene que estar alineada con la humanidad. Y los tipos de aprendizaje automático se aprenden a partir de ejemplos ciudadanos, y básicamente hay tres. El supervisado, que recibe datos de elementos limitados. Por ejemplo, yo quiero diferenciar una célula tumoral de cáncer de próstata de una célula benigna de próstata. Le doy 1000 células de cáncer de próstata que tienen el 1, la célula que tiene la etiqueta 1 es cáncer. Y le doy 1000 células tumorais. Esta célula es benigna. Entreno al sistema, entreno múltiples veces hasta que tiene lo que se llama un área bajo la curva arriba de 90 para que cuando yo le muestre una célula me pueda decir en el acto si es tumoral o es benigna. El no supervisado es el que recibe datos no etiquetados y aprende a detectar patrones dentro de los datos. O sea, le doy 1000 células, son todas parecidas, le doy 1000 células, son todas parecidas pero distintas, debe ser otra cosa. Y yo ahí digo, estas parecidas en los tumorales, estas parecidas en los benignas. De esa manera aprende a detectar los patrones en el sistema. Y el que se ha puesto de moda ahora en agosto es el aprendizaje por refuerzo. No es que se describe en agosto, viene de hace mucho tiempo, ahora vamos a ver. Es que cuando acierta, se refuerza el circuito neuronal, se da un premio, y cuando se equivoca se da un castigo, o sea, se debilita el circuito neuronal. Y esto es importante por lo que vamos a ver ahora, porque es la nueva etapa de la inteligencia artificial. En el 2016 hubo una competencia, hay un juego que se llama Go, que son las damas chinas, que es infinitamente más complejo que el ajedrez. Es un juego milenario del cual había un señor coreano llamado Lee Sedol, que era un múltiple ganador, era aburridísimo verlo porque ganaba sí o sí. Entonces no había ser humano capaz de competirle. Los de Google DeepMind dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a diseñar a AlphaGo, un programa
competir al ICEDOL y ver si le ganamos. Es un programa que aprende mediante ensayo y error, pero a la velocidad de la luz. O sea, lo pueden tener, y le cargaron cientos de miles de partidos de maestros, y además tuvo ese mecanismo de aprendizaje por esfuerzo. Y en el 2014 hacen la famosa competencia, y en un momento hace un famoso movimiento que se llama Movimiento 37, que dicen, los jueces se miraban como diciendo, no puede haber hecho semejante estupidez. Era algo que no se había hecho nunca en el juego. Y terminó aplastándolo. O sea, usando datos, y ahora viene este concepto que es lo primero que vengo a decir. Le digo, datos sintéticos, datos desconocidos hasta ese momento por la humanidad, y logró aplastar al ICEDOL. Y lo peor es que AlphaGo logró ganarle 100 a 0, AlphaGo 0, le ganó 100 a 0 a AlphaGo sin intervención humana en el tercer entrenamiento. Esto es muy parecido, yo lo veo muy parecido a la teoría de evolución de las especies de Darwin, en donde se tardan cientos de miles de años, millones de años en evolucionar de una especie a otra. Bueno, acá pasaba que no saber absolutamente nada, a destrozar al campeón, al múltiple campeón de Go en una noche mediante determinadas técnicas que son los árboles de Monte Carlo y las cadenas de pensamientos, que son técnicas de búsqueda y toma de decisiones que simulan posibles escenarios futuros para ver cuál es la mejor decisión en un escenario complejo como son estos los juegos de estrategia. Por eso yo, si me permiten, armé este neologismo que es el post-neo-meta-darwinismo, si se me permite la barbaridad que acabo de decir. Pero esto viene desde 1942 de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, seguro que muchos lo han leído. Decía, un robot no le da a un ser humano, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, todo muy lindo, pero no sabemos si esto realmente va a pasar. Y acá viene el famoso ciclo de Gartner, en donde una tecnología, por ejemplo la IA, en el 2022, tiene lo que se llama un pico de hype, de esperanza, que todo va a poder con todo. Después viene el pico de desilusión y la meseta de productividad. Podemos decir que con Internet estamos acá y podemos decir que con la inteligencia artificial todavía estamos acá, porque en SP500, que es una medición de las empresas financieras más rentables, las 7 empresas que tienen mayor capital en este momento en el mundo son empresas ligadas a la inteligencia artificial. O sea que me parece que el hype no se alcanzó todavía, en mi opinión, ¿no? Puede haber gente que piensa distinto. Ahora, ustedes piensan que todo esto es nuevo. Fíjense cuándo empieza todo esto. 1950, Alan Turing. No sé si vieron la película Código Enigma. Si no la vieron, veanla, es espectacular. Alan Turing está muy bien representado por Benedict Cumberbatch, un apellido dificilísimo, inglés. Él hizo el test de Turing. El test de Turing es que un interlocutor humano C puesto a hablar contra una computadora y un interlocutor humano B, si no puede diferenciar si está hablando con un humano o una máquina, esta máquina es inteligente. Este era el famoso test de Turing que describe en este paper de la revista Mind. Y para poder ganar la guerra, la gente del MI6, del Servicio de Inteligencia Británico, para volver a ganar la guerra a Alemania, hace un recorrido por Bletchley Park, y va por Oxford, por Cambridge, y se va llevando los mejores matemáticos de las universidades. Uno de ellos era Alan Turing. Y Alan Turing diseña la máquina Enigma, que fue la que desencriptó los mensajes que le mandé con un prototipo de inteligencia artificial. Desencriptaba los mensajes que los alemanes le mandaban a su flota, hizo en parte que la guerra se gane. Se calcula que en 2 años antes de que hubiesen dado la guerra. Bueno, después viene la famosa conferencia de Dartmouth. Acá están acá se acuña por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Marvin Minsky, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, que son todos los que están en esta fotito blanco. Y después recién en el 2000, con el aumento de la potencia de los procesamientos y la disponibilidad de la Big Data,
realmente aparece la inteligencia artificial como la que nos conocemos hoy en día, pero el gran salto lo pega en el 2017 mediante este paper que publica Google, paradójicamente, que hoy está cola, porque arriba está OpenAI. Google publica este paper que se llama Attention is All You Need, en donde describe los transformers, que son el motor que está debajo de la inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué generativa? Porque genera nuevo contenido que no existía antes a partir de todo el contenido de Internet. Y cuando digo todo el contenido de Internet, no solo es contenido de texto, sino que es contenido de imágenes, de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esa foto yo la hice con DALL-E 3, que es un programa de inteligencia artificial. Le dije, haceme un río de datos que represente la Big Data analizado por potentes computadoras. Y me hizo esta imagen. Esto para que ustedes se lleven el concepto de que esta imagen no existía sin que yo antes le pregunte, que me haga el prompt. Prompt es pregunta. Esta imagen es nueva, por eso es generativa, porque se generó en ese momento. Y en noviembre del 2022, no sé si se acuerdan, pero acá cambia todo, porque aparece ChatGPT, que no es otra cosa que el primer gran modelo de lenguaje famoso. Entiéndanme, cada vez que yo hable de ChatGPT o de GPT-4, no estoy hablando más que de una marca de un gran modelo de lenguaje, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Si hablo de ChatGPT, de Gemini, de Claude, de Perplexity, estoy hablando de grandes modelos de lenguaje, primer concepto muy importante. Y de hecho acá los tienen. Acá tenemos a GPT-4o, que es el mejor para mí, Claude 3.5, son diferentes compañías, Gemini que es de Google, Perplexity se llama 3, que es de Meta. Perplexity tiene algo muy interesante, y se lo voy a recomendar ahora, al final cuando les diga qué nos tenemos que llevar de esta charla, después de tanta zaraza, les voy a decir qué es lo que hay que llevarse. Actúa por generación, por medio de los transformers, pero recupera información de Internet, o sea, tiene lo mejor de los dos mundos. ¿Y cuál es la diferencia de la inteligencia artificial discriminativa de la generativa? La discriminativa es la que se usa para clasificar o predecir, es la que se sigue usando y fue muy opacada por la generativa. Y la generativa genera nuevos datos que son similares a los datos en los que fueron entrenados. Esto lo podemos pasar, si no nos podemos hablar de la República de Platón y nos pegamos un corchazo. Acá lo que hacía la inteligencia artificial generativa produce resultados mucho más diversos, como texto, estructuras moleculares, sonidos, dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde vamos ahora? 10 de octubre del 2024. Estamos entrando en la etapa de lo que se llama la inteligencia artificial neurosimbólica, que es una inteligencia artificial que comprenda el contexto, que es lo que nos va a llevar al razonamiento. Y es una combinación de redes neuronales profundas, por ejemplo, un ChatGPT, más algo que se llama sistemas simbólicos, que usan reglas y lógicas para resolver problemas y es muy útil para razonar y tomar decisiones, porque los sistemas generativos quizás son flojos en esto, pero cuando venga esto es donde va a cambiar todo. Y tiene mucho que ver con este libro de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía psicólogo, que tenía un libro que llamaba Pensar rápido, pensar despacio, que decía que el cerebro humano tiene dos modos de actuar. El modo 1, que es el rápido, que es cuando vamos manejando en la ruta 2. Vamos 120, le hacemos los cambios, ni nos damos cuenta, todo, y consume muy poca energía, y el ser humano tiende a ir al sistema 1. Y el sistema 2, que es el que consume energía, requiere atención, tenemos que pensar, razonar, que es, por ejemplo, cuando nos metemos en un camino de tierra embarrado y tenemos que pensar para no quedarnos encajados. Bueno, esto sería el tipo 1, sería las redes neuronales profundas, el pensamiento rápido y fácil, y los sistemas simbólicos, el tipo 2, los que consume energía, que requiere razonamiento, planificación, etcétera, etcétera. Que esto no es otra cosa que Gemini, que es un ChatGPT de Google, con AlphaZero, que es el que le ganó con su estrategia y su lógica, le ganó a Licedol en el juego. Y ayer nomás, fíjense lo que se logró, esto era algo impensable,
Un sistema de Google, dos sistemas, uno que se llama AlphaProof, que es experto en matemáticas, y otro que se llama AlphaGeometry 2, ganaron las Olimpiadas Internacionales de Matemática, ganaron la medalla de plata, el equivalente a la medalla de plata. Esto era algo absolutamente impensable. Si se logra que se pueda destacarse en matemáticas y en geometría, se van a solucionar todos los problemas que carece la inteligencia artificial actual. Y lo más interesante es que la respuesta es sí, esto ya se hizo, está por ser anunciado. Y en noviembre va a llegar GPT-4 Next, que no le quiero poner GPT-5, esa es la curva. Fíjense lo superior que va a ser a lo que tenemos hoy. O sea, va a ser lo que les dije antes, el equivalente a un PhD en todas las especialidades. Pero para poder hacer esto necesitamos el combustible, que es la Big Data, que es la enorme cantidad de datos que puede ser estructurado, como puede ser una hoja de Excel, que puede ser no estructurado, como puede ser un audio de WhatsApp, que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Y tienen no solamente cantidad, tienen que tener velocidad de generación rápida, variedad, y tienen que tener veracidad y tienen que agregar valor. Y ahora ya zambulléndonos en la última media hora o menos, nos vamos a zambullir directamente en la inteligencia artificial en la medicina. Y fíjense esto, 78 días es la frecuencia a la cual se multiplican los datos del satélite. O sea que aunque estudiemos 24 horas, 7 días por semana, nunca vamos a estar actualizados. Necesitamos un copiloto que nos ayude en todo esto. Pero ¿hacia dónde se dirige la inteligencia artificial? ¿A aumentar el acceso a la salud? ¿A disminuir la variabilidad entre que me atiendan varios médicos que son 2 puntos sobre 10, que me atiendan médicos que son todos 7? Si yo después quiero ir a ver al doctor Mercado, que es 10, bueno, está bien, lo voy a ver, pero ¿qué porcentaje de la población hace eso? Bueno, la idea es que esto logre democratizar la medicina, por ende promover la calidad. Y cuando uno habla de aumentar el acceso, fíjense, esto está en el shopping de Estados Unidos, pero de ninguna manera tiene un valor educativo. En el 2019, fíjense lo que hicieron los chinos. Pusieron cabinas entrenadas por 300 millones de consultas previas de medicina de atención primaria en áreas despobladas de médicos, que no había médicos en millones de kilómetros a la redonda. Entonces pusieron cabinas dotadas de inteligencia artificial, el paciente iba, le hacía su consulta y eso era supervisado por 3 médicos que podían estar en Shanghái o en Beijing, y el paciente, bueno, se le daba su diagnóstico de espironefritis y se llevaba su ciprofloxacina porque encima tenían los 100 medicamentos más prescriptos almacenados ahí mismo. Esto es aumentar el acceso a la salud. Disminuir la variabilidad, el 50% de los médicos hacen residencia. Los exámenes de certificación y recertificación no son obligatorios en muchas especialidades. Consecuencia, bajo nivel medio. Con la inteligencia artificial logramos que no tengamos, si tenemos muchos médicos que son 2 sobre 10, bueno, con la inteligencia artificial logramos que nos atiendan por lo menos a la mayoría de nuestra población médicos que son 7 puntos. Y esta es una ecuación muy linda que me gustaría que se lleven de acá, que describió la OMS en el 2019, que es el rol de la inteligencia artificial en salud y el concepto de inteligencia aumentada. El concepto de inteligencia aumentada viene de la sumatoria de la inteligencia humana más la inteligencia artificial igual inteligencia aumentada. A lo que lleva es un aumento de la calidad de atención, una disminución de los costos y un acceso a la salud, que no es más ni menos que lo que veníamos diciendo en las diapositivas previas. Ahora, cuando hablamos de que esto es medicina del futuro, fíjense el último update de la FDA al 13 de mayo de 2024. 882 dispositivos médicos que funcionan con inteligencia artificial aprobados por la FDA al 13 de mayo. Ya hay más, porque los papers vienen todos los días con aprobaciones y aprobaciones. Y yo hice un cálculo con GPT-4 usando series de tiempo, y de acuerdo a este rate que viene vamos a tener para el 2027 2.500 aprobados. No es medicina del futuro, es medicina del presente con un futuro descomunal.
Ahora, la inteligencia artificial en salud hoy en día, ¿en qué la podemos aplicar? Yo les diría que no hay área de la salud que no sea alcanzada por la inteligencia artificial. Fundamentalmente, el 75% de estos dispositivos aprobados por la FDA son de diagnóstico por imagen. Y cuando digo imágenes, no es solamente tomografía, resonancia, placa de tórax o placa simple, es imagen visual, dermatología, imagen patológica, por ejemplo, anatomía patológica común o inclusive ómicas, ultraestructural, ómicas y medicina de precisión en el tratamiento. Ahora vamos a dar un ejemplo de cada una. Búsqueda de estudios clínicos, desarrollo de drogas, asistente para publicaciones, como asistente de investigación y como copiloto en todo mediante los grandes modelos de lenguaje. Así que yo les pido que los empiecen a usar desde hoy, por favor. Háganse una cuenta en ChatGPT con su correo de Google, vayan a la página OpenAI y ábranse una cuenta y empiecen todos los días, como quien corre todos los días media hora. Hagan media hora todos los días y aprendan a lo que se llama iterar, a preguntar y repreguntar, y no se queden nunca con la primera respuesta, que siempre va a ser una porquería. Pregunten y repregunten, tienen memoria, pueden preguntar hasta 30 veces hoy en día sin repetir la pregunta, pueden repreguntar 30 veces sin repetir la pregunta inicial. Nunca hagan un slide así, por favor. Este es el ejemplo del slide que no hay que hacer, asqueroso. Lo que pasa es que tiene un objetivo, tiene un propósito. Esto es ingeniería de prompt. Es muy fashion prompt engineering, ingeniería de prompt, que no es otra cosa de cómo hay que preguntarle a ChatGPT y las otras marcas. ¿Cómo hay que preguntarle? Acá se basa todo. Si yo pregunto bien, tengo una respuesta buena. Si yo pregunto mal, tengo una respuesta horrible o inclusive alucinaciones. Ahora vamos a ver qué son. Tiene una estructura. Primero tenemos que darle un rol. El otro día viene un paciente a verme con un GIS refractario. Digo, actúa como un culo experto en GIS refractario. Listo, ya le estoy dando un rol. Ya se acomoda. No se olviden que esto fue entrenado en todo Internet y la cantidad de información que tiene, si yo la segmento, lo hago mucho más eficiente. Hay que ser claro y preciso en lo que yo le pregunto. Y poner en mayúscula lo más importante. Decirle la mejor droga de las tres disponibles para este paciente. El otro día tenía un paciente con un adenocarcinoma de pulmón al traslocado y hay 3 drogas, el alectinib, el ilatinib y el lorlatinib. Entonces uno va a todas las guías y le dice siempre las 3. Pero yo quería saber cuál era para mi paciente de 84 años, con creatinina 1.5 y la glucemia de 110, cuál era la mejor. Entonces le hice un prompt así. Se lo comento en este caso porque realmente vale la pena. Le dice, mira, realmente el lorlatinib tiene una penetración de una dosis general muy alta, lo que lleva a que tengas deterioro, efectos cognitivos desfavorables. En un paciente de 84 años que puede tener daño macrovascular, yo te aconsejaría usar alectinib. Eso no hay días, semanas de Google, de guías, de MPS 100, de Vista, de libro que me pueda contestar esa pregunta. Y eso es lo que el valor diferencial de esto. Y yo lo uso realmente, ahora se lo cuento. La tarea tiene que ser detallada, que ustedes entiendan que nosotros le podemos dar una instrucción de 750.000 palabras. Para que se den una idea, la Guerra de la Paz de Tolkien tiene 750.000 palabras. Y ahora hay una que se llama Long Road que tiene 1.500.000. En búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, que es el más grande de la historia de la humanidad, tiene 1.2 millones de palabras. Así que imagínense si pueden ser generosos. El otro día le colgué una charla que iba a dar de 63 slides y en 10 segundos me la analizó. Yo dije, no, se la junté. Y digo, no, evidentemente no lo hizo. Y después fui viendo y había ido slide por slide. En 10 segundos, que mete 4 horas. Darle un contexto. Soy oncólogo y hablo ante médicos clínicos. Por ejemplo, cuando yo le cargué la charla de hoy, también le pedí ayuda. Así que esto, somos socios acá con GPT-4. Dar ejemplos. Longitud y estilo de la respuesta. Quiero que me des una respuesta en una oración o en 6.000 palabras, que sea estilo formal, informal. Esto es muy importante. Preguntale todo lo que necesites. Mejora muchísimo la calidad.
negativos. Por ejemplo, no hagas determinadas cosas, no me digas que lo presenten a fenómeno multidisciplinario, ya lo sé. O sea, no quiero que me digas esas cosas y usen dos, por ejemplo GPT-4o y Claude o Perplexity, no se queden con uno, porque está la posibilidad de que dé información errónea. Entonces, si usamos dos, minimizamos muchísimo la posibilidad. Y si no saben bien cómo preguntarle, ya inclusive hay bases de datos de prompts, en donde yo les puedo decir cómo, no se me ocurre cómo preguntarle determinada cosa, ya hay bases de datos de prompts. Bueno, alucinan, eso es un problema muy serio. Hay un estudio de UCSF en donde hablaba durante una página, cuando le preguntaron qué era el rivaroxaban, que era un hipnótico de los mejores que existen, que prácticamente no tiene efectos colaterales y que puede ser usado por todo el mundo, y lo decía de una manera tan convincente que realmente es realmente peligroso. Cada vez pasa menos esto y probablemente se cree que GPT-5 no tenga alucinaciones. Bueno, y ahora vamos a medicina, en donde actúa, por ejemplo, en prevención. Esto es un meta-análisis de mamografías asistidas por inteligencia artificial para predecir riesgo futuro de cáncer de mama. Fíjense, un área vasculatura de 72 versus un 60 y pico de los criterios clínicos tradicionales. El diagnóstico ahí es donde tiene más rol. Mediante un tipo de red neuronal que se llama red neuronal convolucionada, hay muchos que son gratis y se pueden descargar en los smartphones, pero a partir de agosto, ya con GPT-4, yo le saco una foto a una placa de tórax y le digo, ¿qué ves en el hilo derecho? Y el otro día me dijo que era una superposición de imágenes y tenían razón. Les puedo decir que todavía no les puedo decir que esté testeado, pero este Q-Track de Cure.ai tiene características que se las voy a demostrar, se las voy a comentar ahora. Le saco una foto a la placa de tórax, le introduzco datos clínicos del paciente y fíjense lo que logró Q-Track. Un valor predictivo negativo del 99%, o sea que si te dice que es normal, hay solamente un 1% de chance de que no sea normal. Imagínense en un triage lo que ayuda a esto. La reducción del tiempo de respuesta bajó el tiempo de informe a la mitad y fue más preciso el borde de médicos humanos en el cual se los analizó en un 17% de los casos. O sea que es realmente muy bueno. Y estos estudios se remontan al 2017 en Stanford, en donde puestos a competir contra boards de médicos radiólogos tenían un 99% de concordancia. Esto es en cáncer de piel. Esto es una revisión sistemática de más de 14.000 estudios. Tuvo la exactitud diagnóstica en melanoma en un 90%, un poquito menos en los no melanocíticos. Imagínense esto para un chico que se recibe de médico y se va a trabajar al campo, que dio 2 melanomas en su vida, cómo le levanta la calidad enseguida. Lo que hablábamos recién, ¿no? Aumento del acceso, mejora de la variabilidad. Hay dos sistemas de inteligencia artificial aprobados por la FEDAC que actúan como copilotos de los colonoscopistas. El primero es el GI Genius. Ustedes saben que las colonoscopías, si hay un gastroenterólogo, disculpen si digo una burrada, las colonoscopías tienen aproximadamente entre un 10 y un 20% de falsos negativos, sobre todo en los pólipos planos, los adenomas planos y en los pólipos en la zona del ciego. Bueno, puestos a trabajar con estos sistemas, la tasa de falsos negativos bajó al 3%. O sea, bajamos de 15 a 20% al 3%. De nuevo el concepto de copiloto. De nuevo el concepto de inteligencia aumentada. El endoscopista más la inteligencia artificial. Aumento de la calidad y disminución de los costos con aumento del acceso a la salud. Este es un estudio que hizo muchísimo ruido. Se publicó en Lancet a fines del año pasado, es el MASAI. 80.000 pacientes randomizados a mamografía de doble lectura, 2 médicos, versus 40.000 pacientes a una lectura más una inteligencia artificial. Redujo el tiempo de trabajo a la mitad, pero lo más impresionante es que aumentó la detección de cáncer de mama en un 20% de los casos, no visible para la doble lectura. Esto es un estudio hecho en Suecia, en 3 ciudades de Suecia, tremendos especialistas en mamografía. Así que este es un estudio en Radiomics, es decir, en el Royal Marsden de 170 pacientes, para analizar
imágenes de tomografía computada mediante redes neuronales entrenadas con Deep Learning y detectar, pudo predecir el tipo histológico en más del 90% de los casos. No solamente predijo el tipo histológico del sarcoma, sino que predijo el grado del sarcoma en casi un 90% de los casos. Impresionante. Diseño y búsqueda de estudios clínicos y nuevas drogas, y acá es donde viene lo más lindo. Solamente un 4% de los pacientes que incluimos, solamente un 4% de nuestros pacientes son incluidos en estudios clínicos. No hay forma que la medicina avance si hay un 96% de los pacientes que están fuera de estudios clínicos. Necesitamos que alguien nos ayude a incluir cada vez más pacientes. ¿Y por qué es eso? Porque los estudios clínicos son muy selectivos. El paciente tiene comorbilidades, la hemoglobina es un poco baja, la bilirrubina es alta. Entonces necesitamos algo que los ayude a conectar el paciente potencial con el estudio clínico disponible. Y este es un estudio que se publicó en Nature ya hace bastantes años, ¿no? Es una inteligencia artificial que tomaba datos de la historia clínica electrónica para diseñar los criterios de elegibilidad en estudios clínicos y emula millones de estudios clínicos con criterios de elegibilidad utilizando una base de datos de cientos de miles de pacientes. Y lo que se logró es duplicar la inclusión de pacientes y sobre todo pacientes mujeres, minorías y pacientes mayores de edad que no hubiesen sido admitidos en estudios si no hubiesen sido por este tipo de inteligencia artificial. Y esto no es menor, porque nosotros tardamos 10 años desde que se descubre una droga hasta que se aprueba por la FDA. De cada 5 de 10.000 compuestos, solamente uno se aprueba, a un costo de 1.5 billones de dólares. Tremendo problema. Bueno, acá vino el cerebro y viene la Big Pharma también. Allá por el 2020 se pusieron a trabajar supercomputadoras de inteligencia artificial para buscar la cura contra el COVID-19. Después vinieron las vacunas y se solucionó el problema. Pero esta computadora, que se llama Summit, que es de IBM, identificó 77 de las 8.000 drogas disponibles que había. 8.000 drogas que podían ser amoxicilina, losartán, 5-fluoracilo, etc. Había 77 que eran potencialmente efectivas contra el virus, que eran capaces de unirse a porciones vulnerables del agente infeccioso. Lo interesante, que esto sentó precedente, que se logró en 2 días y que hubiese llegado entre 1 y 2 años a la inteligencia humana. Bueno, ni lentos ni perezosos los de Google ya tienen montado Isomorphic Labs en Londres y están trabajando en conjunto con Lilly y Novartis y se cree que para el 2029 van a tener la primera droga completamente diseñada por inteligencia artificial. Cuando vamos a Omics, tenemos 25.000 genes que se transcriben en 100.000 RNA y se traducen en más de 1 millón de proteínas. Acá tenemos, fíjense lo que es esta Big Data, y esta Big Data solamente es analizable con computadoras, con redes neuronales profundas, como dijimos anteriormente, mediante Deep Learning. Y este es el avance más importante en la historia de la biología estructural, en la historia, que es el sistema que se llama AlphaFold. Esta es la actualización que se publicó por Abramson en Nature el 8 de mayo de este año. AlphaFold 3 es un transformer, ¿no? Esto es para predecir la estructura tridimensional de las proteínas. La estructura tridimensional de las proteínas es a dónde tenemos que atacar nosotros, cuál es la porción vulnerable de esa proteína para que nosotros podamos matar un virus, una célula cancerosa, podamos actuar sobre una célula que está produciendo una enfermedad autoinmune. AlphaFold 3 lo que hace es un sistema es igual al transformer del ChatGPT. Predice qué aminoácido es más probable que venga después de toda una secuencia de aminoácidos, y con eso se logró que en el 2021 se duplique el conocimiento de la estructura tridimensional de todas las proteínas. Y ahora se conoce el 100%, 4 veces de lo que se conocía en el 2021. Y además, lo que hizo AlphaFold 3 es que nos permitió identificar la estructura de los ligandos. Y el ligando es el fármaco, la proteína
que se va a unir a la porción vulnerable de la proteína que yo quiero atacar. Por ejemplo, una proteína BCL-ABR de una leucemia mielonecrótica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y esto es algo del 5 de septiembre, ahorita nomás. Tremendo, alfa proteo se llama, de Google DeepMind. ¿Saben lo que hacen acá? Tienen una proteína target y esa zona donde se une el cosito azul es la zona vulnerable de la proteína. ¿Qué es lo que hace? Como hacía, ¿se acuerdan contra Licedol cuando jugaba por prueba y error y reforzaba el circuito neuronal cuando aceptaba y lo debilitaba cuando erraba? Bueno, identificó en 7 proteínas con una eficacia 3 a 300 veces mayor que los métodos tradicionales. ¿Qué ligando se puede unir a la porción vulnerable de esa proteína? Imagínense lo que se viene en esto. Y acá tenemos algo muy importante que es anatomía patológica. Acá les doy un ejemplo que se llama Page Prostate, que es un sistema de inteligencia artificial que actúa con los patólogos e incrementa la capacidad de los patólogos de detectar cáncer de próstata en más de un 7%. Esto parece poquito, ¿no? Pero fíjense, reduce un 70% los falsos negativos y reduce un 25% de los falsos positivos. Pero lo más interesante es lo que está en amarillo. Lleva a los no especialistas al mismo nivel que los especialistas en cáncer de próstata. O sea, que si yo tengo en CEMIC 10 patólogos generales y yo lo pongo a uno a trabajar con Page Prostate, lo transformo en un especialista en cáncer de próstata. Bueno, lo bueno es que la plata llegó y a Page lo compró Microsoft. Y ahora están haciendo lo que hicieron en próstata en todos los tumores. Bueno, espero que les vaya también como el próstata. Con respecto al tratamiento, bueno, mediante un sistema que se llama Watson for Oncology se los puso a competir con bots de oncólogos que tuvieron más del 90% de concordancia en los tratamientos oncológicos. Esto es muy útil para zonas periféricas y la atención primaria. Lamentablemente, IBM los puso a actuar en los mejores centros de cáncer del mundo, donde se morían de risa los oncólogos, porque para ellos es algo muy simple. Pero esto puesto a trabajar en zonas de atención primaria es algo realmente muy útil. Y en publicaciones, bueno, para proponerme alternativa de títulos, hoy tenía que proponer el título de una charla, por ejemplo, que tengo que dar sobre inteligencia artificial a enfermeros. Y le dije, dame 10 alternativas de títulos en base a esto. Le hice un prompt así. Y me dio 10 alternativas de títulos. Yo me convertí en el editor. Yo elijo la que más me gusta, las 3 que más me gustan. Resumir el conocimiento sobre un tema. Quiero publicar sobre epigenética en cáncer de mama 2 positivo. Resumirme lo que pasó en los últimos 5 años. Facilitan la elaboración del borrador inicial. ¿Vieron cuando se sientan a escribir el lunes a las 8 de la mañana y dicen, hoy voy a escribir un paper? Los lunes a la mañana lo voy a dedicar a escribir. Y tienen el cosito así, no se les cae una letra. Y logran hacer una oración y la tienen que borrar. Bueno, ustedes le dan el prompt sobre lo que quieren hacer más o menos y les da el borrador inicial, les da un 50% del paper. Después el 50% lo hacen ustedes. Pero lo que se puede lograr a la velocidad que se puede lograr es descomunal. Viendo la posibilidad de traducir, yo no soy nativo en inglés y tengo que escribir en inglés. Mejorar la escritura, tengo varios errores de ortografía, de puntuación. Bueno, y ahora ha llegado algo que es un paso más adelante, que es Sakana AI, que lo presentaron en Tokio junto con Oxford y la Universidad de British Columbia el 13 de agosto, que es un agente, estaríamos entrando en la etapa 3 que habíamos dicho, ¿se acuerda? Un agente de inteligencia artificial dedicado a investigación. Genera las ideas y los planes de investigación, verifica si es nuevo, si es original, hace todo ello por $15 el paper. Puntúa y archiva las ideas, hace la plantilla de experimentos, ejecuta y actualiza el paper y después hace la redacción del artículo. Yo todavía no lo probé, pero porque se publicó recién el 13 de agosto. Por $15 se los hacen. Yo no sé, lo voy a probar y les digo. Pero bueno, ahora viene esto, que esto va a ser realmente el gran paso adelante. Esto se llama MedPalm N, es de Google y de DeepMind. Es un chat GPT que está entrenado con
clínico, el lenguaje médico, imágenes médicas, genómica, toda información médica, porque lo que hablábamos de ChatGPT está entrenado en todo el internet, médico y no médico, en lo que está en el Harrison y lo que dijo Tamara Petinato a la mañana, no discrimina. Entonces yo lo que necesito es que se focalice en lo que es médico. Se puso en el 2023 a prueba en la Mayo Clinic en 75 hospitales en Estados Unidos y todavía no tenemos novedades, pero yo creo que va a cambiar la medicina para siempre. Fíjense lo que pasó con GPT-4. Le dieron 50 preguntas del USMLE. Esto se publicó en JAMA hace 15 días por el ex director de la FDA. Les dieron 50 preguntas de la parte 3 del USMLE, que es el examen de la reválida para Estados Unidos. Fíjense, los médicos promedios sacaron 75 y GPT-4 sacó 98%. Impresionante. Y bueno, para los que dicen que no hay estudios clínicos con inteligencia artificial, bueno, esto es un metaanálisis de los estudios clínicos publicados, hay más de 1500 y la mayoría, más del 80%, tienen resultados positivos a favor de la inteligencia artificial. Fíjense este caso, y ya voy cerrando, pero este caso no quiero dejar de contárselo. Este chico tenía un síndrome de la médula anclada, vio 17 médicos en Estados Unidos, 17. La madre totalmente frustrada, ya se veía, y yo, ¿y por qué no lo pongo en GPT-4? Le puso todos los datos, todos los detalles, fue a ver un médico y le dijo, doctor, mi hijo tiene síndrome de médula anclada. Sí, señor, efectivamente, tiene eso. Lo operaron y el chico ahora es una persona normal. Se llama Alex. Impresionante. Bueno, ahora entramos nosotros, la contención. El efecto Keyboard. Eric Topol, líder absoluto, ídolo total de lo que es cardiología y muchas otras áreas, tuvo un rol muy grande en la época del COVID. Escribió un libro en el 2019 que se llama Deep Medicine. Él decía que una persona tiene 2 semanas de espera para un turno con un médico. Bueno, eso en esa época en Estados Unidos. Después tiene 30 minutos en la sala de espera. Y después está 5 minutos con el médico. En Japón 2. Y además el médico ni lo mira, porque mira el teclado. Entonces, él lo llamó efecto keyboard, efecto teclado. Bueno, él lo que quiere, él cree, y yo creo que tiene razón, que la inteligencia artificial nos va a permitir sacar el teclado de entre el paciente y los otros. Y esto no es menor, porque hay un 40-60% de burnout en los médicos en Estados Unidos. Se planea para el 2025 un 75% de abandono de la profesión del personal de salud. Hay un déficit de 140.000 médicos predicho para el 2033. Las causas son la historia clínica electrónica, la carga burocrática. Trabajamos 6 horas, 25 horas extras semanales haciendo papeles. Trabajamos de lunes a sábado por los papeles. El COVID, que generó un impacto muy grande, y la mayor relación entre retirados y graduados. Inversión de la poblacional. Bueno, este es un artículo que publicamos con nuestro grupo de Civil Austral sobre si la inteligencia artificial no va a ser la solución a este problema, y parecería que sí. Fíjense lo que sacó Microsoft, un producto que se llama Nuance. Acá tienen la médica hablando con su paciente, no hay teclado, no hay volumen, no hay historia clínica, nada. Hablan y por medio de un sistema que se llama reconocimiento del lenguaje ambiente, que es una rama de procesamiento del lenguaje natural, es una red neuronal, se va con lo que habla el médico y el paciente, se va haciendo la nota clínica. Motivo de consulta, antecedentes de enfermedad actual. Y fíjense lo que pasó, se redujo el tiempo de documentación en un 50%, un 70% de reducción del sentimiento de burnout por parte del médico. 3 de 4 médicos dijeron que la documentación era de mejor calidad y un 85% de los pacientes se sintieron más contenidos cuando se utilizaron humanos. Pero no todo lo que brilla es oro, porque este fue un estudio de 195 pacientes de teleconferencias randomizados a 3 médicos versus ChatGPT. Y los pacientes encontraron respuestas más simpáticas en ChatGPT, 45%, versus 4.6 para los médicos. El resto fue empate. Pero bueno, tiene muchos sesgos, ¿no? Respecto a educación médica e inteligencia artificial, es algo primordial.
En el 2020 tuve la oportunidad de armar la primera cátedra de inteligencia artificial y medicina en una facultad de medicina en el mundo. Y a partir de 2023 nos juntamos con la Universidad Austral y la damos en conjunto. Este es el 5º año consecutivo, empieza en 2 semanas. Todos los que pensamos